Muy buenos días, Honduras. Esta mañana, en el programa de TV Azteca Honduras, Hablemos con Hechos, tenemos el honor de recibir en el estudio a un hondureño brillante, extraordinario, un líder valioso para esta nación que viene a aportarnos reflexiones oportunas, profundas y espero yo que trascendentales para el momento que vive Honduras. Le doy la más cordial bienvenida al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Buen día, cardenal. Buenos días, querido amigo. Estoy muy contento de poder compartir con usted aquí. Yo también. Muchísimas gracias y discúlpeme usted por hacerlo madrugar tanto. No, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ah, muy bien. ¿Todos los días? Todos los días. Magnífico. Entonces no es nada extraño para usted. ¿Y a qué horas desayuna? Desayuno a las 7, después de haber orado y después de haber celebrado la Santa Eucaristía. O sea, no me diga usted que yo le estoy quitando el tiempo del bocado de cardenal. No, de ninguna manera. Es bueno desayunar, pero tampoco demasiado. Muy bien. Este buen hombre que hoy está con nosotros en el estudio tiene una trayectoria magnífica de servicio a la Iglesia Católica, a la Iglesia del Señor y también a la nación. Hemos tratado en un par de minutos de encapsular un poco algunos datos biográficos de el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Óscar Andrés nació el 29 de diciembre de 1942 en Tegucigalpa, hijo del matrimonio de Andrés Rodríguez y Raquel Maradiaga. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Salesiano San Miguel, graduándose de bachiller e ingresando a la Congregación Salesiana de Don Bosco en 1961. Poco antes de completar su formación de magisterio, estudió teología y filosofía en el seminario. Además de música clásica, su pasión juvenil, posee estudios de piano, saxofón, armonía y composición y además dirigió una orquesta en el Seminario Mayor. Es además un destacado intelectual, doctorado en teología en la Universidad Pontificia Salesiana antes de estudiar psicología clínica y psicoterapia en el extranjero. Entre 1963 a 1975 ejerció la enseñanza elemental y después fue profesor de química, física, música sacra y al fin de teología moral y eclesiología. Domina 5 idiomas además de su idioma natal y además posee el título de piloto aeronáutico. Fue ordenado sacerdote en 1970 en Guatemala. Ese mismo año fue designado como asistente del arzobispo de Tegucigalpa. Entre 1975 y 1978 ejerció el cargo de decano de la Facultad de Teología de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, hasta que recibió el nombramiento como obispo el 8 de diciembre de 1978 por el Monseñor Gabriel Montalvo Higuera. En 1981 fue nombrado obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, cargo que administró hasta 1984. El 8 de enero de 1993 fue nombrado arzobispo de Tegucigalpa. En el consistorio del 21 de febrero del 2001, el Papa Juan Pablo II le nombró cardenal de Santa María de la Esperanza y fue el primer hondureño en obtener esta dignidad. A la muerte de Juan Pablo II fue citado como uno de sus posibles sucesores en el solio pontificio. Recibió en el 2008 el premio Frank de Ayuntamiento de Viena por su compromiso con los pobres. Es miembro de la Congregación para el Clero, del Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz, del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, de la Pontificia Comisión para América Latina y del Consejo Especial para América de la Secretaría General del Sínodo de Obispos. El 5 de junio del 2007, Benedicto XVI le nombró presidente cuatrienal de Caritas Internationals. Fue uno de los 8 cardenales elegidos por el Papa Francisco para conformar y presidir el Consejo de Cardenales que busca ayudarle en el gobierno de la Iglesia y reformar la curia romana. El 28 de mayo del 2019 fue confirmado como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y el 26 de enero del 2023 fue aceptada su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa por límite de edad.
¿Hemos sido acertados al hacer ese resumen tan apretado de una vida tan dilatada? Bueno, yo creo que lo principal ahí está. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cardenal, lo primero, acepte nuestras muestras de pesar por el luto en su familia, por el fallecimiento de su hermano mayor recientemente. Muchas gracias. Es un paso difícil, pero un paso que en la fe encuentra iluminación y encuentra fortaleza. Que descanse en paz su hermano Cardenal Rodríguez. ¿Ya se jubiló? Sí. Tengo todavía el cargo de administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tegucigalpa hasta el 25 de marzo, en que me conceden la alegría de poder ordenar como obispo a mi sucesor, y ese mismo día será la toma de posesión de él. Esa jubilación ocurre porque el 29 de diciembre pasado usted logró alegremente 80 primaveras, ¿no? Así es, así es. Y hay que recordar el Salmo. El Salmo dice, la vida del hombre son 70 años, y si somos algo fuertes, 80. Sí. Así que estamos contentos. Ya, muy bien. Felices como un niño en su primera infancia, porque 80 años son como la primera infancia en la eternidad de Dios, ¿no le parece? Sin duda alguna, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No cabe duda. ¿Cómo siente que ha sido su vida? Yo me siento feliz y me siento al mismo tiempo en una gran paz. Porque, bueno, el Señor me llamó, me costó aceptar la llamada, porque yo quería ser piloto. Sí. Y entonces fue una decisión. Yo tenía 15 años cuando tomé la decisión y nunca me arrepentí. Al contrario, me dio siempre una gran alegría. No ha faltado la cruz, porque el Señor lo dice claro: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Valió la pena? Sí, sí valió la pena y lo volvería a hacer. ¿Qué cree usted que opina Dios de usted y de su misión? Bueno, yo no puedo pretender llegar hasta el corazón del Señor, pero sí, simplemente que Él me dijo, yo te amo, ven y sígueme. ¿Alguna vez quiso usted quitar la mano del arado? No, gracias a Dios, no. Debo decirle que en un momento cuando era seminarista y falleció mi padre, entonces, en ese tiempo era antes del Concilio Vaticano II, y una vez que uno entraba en una comunidad religiosa ya no podía volver a la familia. Ya. Y ahí me concedieron estar en el novenario de mi padre. Y entonces, el último día le dije a mi madre, mira, la veo yo tan sola, que yo voy a pedir permiso, me voy a salir, voy a trabajar para ayudarle hasta que mi hermano mayor ya termine su carrera y vuelvo a entrar. Mi madre me dijo, no, donde yo te necesito es ahí donde estás. La divina providencia nunca me ha faltado y no me va a faltar. ¿Cuál fue el momento más difícil? Ese precisamente. Pero ella tuvo la entereza de decir, no, sigue ahí. En un liderazgo tan complejo como el de un líder espiritual que paga un precio que la gente no conoce, la gente les ve en los altares, les ve en los púlpitos, les ve sonriéndole a todo mundo, orando por todo mundo, expulsando demonios, sanando enfermos, dando palabras de esperanza, consolando a la viuda, levantando al caído. Pero la gente no sabe el precio que paga un líder espiritual, no lo sabe y por eso hasta no lo valora, no lo aprecia, no lo aplaude, no se honra, no se ora por ellos. En ese sentido, la vida de un líder espiritual ¿es más difícil de lo que uno cree? Sí, ciertamente. Ciertamente, porque uno tiene que llevar sobre sus hombros su propia cruz y las otras cruces. Exactamente. Y las de los demás. Exactamente, así es. Y a veces hay casos tan tristes que
a uno le afectan muchísimo. Y en la oración es donde uno busca la sanación para seguir adelante. Desde luego. ¿Y el más memorable de los momentos felices? Hay tanto, pero el principal, el día que fui ordenado sacerdote. Después... ¿Qué edad tendría usted? Yo tenía 27 años. Era un niño, 27 años, sumamente joven. ¿Dónde ocurrió eso? En Guatemala. En Guatemala. Guatemala, ¿Qué sí. tuvo de particular? Bueno, primera cosa, que alcancé una meta para la cual había luchado. Ya 12 años, digamos. 12 años. 12 años en aquel momento. Sí, Sí. 12 años y alcanzarla y luego sentir que tiene uno esa gracia de ser puente entre el cielo y la tierra. Es al mismo tiempo que algo que conmueve, pero al mismo tiempo uno siente la mano de Dios que te dice, sigue. Desde luego. Adelante. Desde luego. Dios da la carga y Dios da el respaldo. Así Dios es. da la visión y Dios da la provisión. Así es. Desde luego. ¿Por qué fue en Guatemala y no en Honduras? Porque yo pertenezco a la congregación salesiana. Y allá estaba el seminario. El seminario principal. Sí, Muy sí. bien. Con el relevo en el arzobispado, cardenal, ¿a qué va a dedicar usted sus días y sus talentos y sus energías? Bueno, lo primero, no quiero dejar de enseñar porque ha sido mi primera vocación. Sigue siendo maestro de bioética, Sí, de bioética. dando clases en el seminario. En el seminario, también de teología moral, Ujú. también de moral social. Sí. Precisamente este año nos toca esa asignatura. ¿Qué más, además de dar clases? Bueno, leer, Bueno, estudiar, bueno. escribir Sí. y hacer música. Sí. Hacer música. ¿Y siempre se le va a tener oficiando las celebraciones? Claro que sí. ¿En la iglesia? En la iglesia, según lo que disponga el nuevo señor arzobispo. La Junta de Cardenales que nombra el Papa o que nombró el Papa para una reforma con cardenales de todos los continentes de este bello planeta azul, ¿también es algo que usted dejará? Sí, ya la he dejado. Porque además, según la nueva constitución, son 10 años lo máximo que uno puede servir. Y los alcanzo ahora en abril. Ya que hablamos del Vaticano, sáqueme de una inquietud que me ha dolido, francamente. Le abro mi corazón. Me ha dolido. Y se lo planteo con todo el respeto que usted sabe bien que yo le tengo. ¿Por qué el Vaticano ha sido tan suave en la defensa del liderazgo católico de Nicaragua, que ha estado sometido a una feroz persecución? Fíjese que es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que quemar el último cartucho? Lo mismo ocurrió en Cuba. En 1961, Fidel Castro expulsó a todos los sacerdotes que no eran nacidos en Cuba. Simplemente un día los capturó, los pusieron en un barco y los mandaron a España. Aunque no eran todos españoles, había italianos, había franceses, misioneros. Muy bien, cosa similar está ocurriendo ahora aquí, cerquita. Claro, pero ¿qué ha pasado en Cuba? En Cuba la iglesia iba a desaparecer. Ese era el plan de Fidel Castro. Y resulta que los que quedaron, los pocos que quedaron, fueron sometidos a cosas horribles. Así es. Por ejemplo, el que fue hasta hace poco arzobispo de La Habana, que falleció hace 3 o 4 años, ese estuvo en campo de reeducación. O sea, como para lavarles el cerebro, eran jóvenes. El actual, a su padre lo mataron, el actual cardenal de La Habana. Pero nunca el Vaticano rompió relaciones con Cuba. ¿Y qué ventaja trajo eso? Fue la supervivencia. A mí me tocó muchas veces viajar a Cuba para llevar 2 o 3 maletas llenas de ropa, por ejemplo.
Entonces esto debemos entenderlo como un acto prudente de la Iglesia frente al beneficio de la sobrevivencia de la Iglesia cristiana en Nicaragua. Sí, porque los que quedan son más de los que han salido. Y los que quedan, fíjese, en cierta ocasión yo acompaño a un obispo de Cuba a la farmacia del Vaticano. Y le digo, ¿Hay farmacia en el Vaticano? hay una farmacia, si es un estado. Ya, Tiene bueno. farmacia, tiene correo, tiene Ya. hasta una estación de tren, aunque no se usa. Pero yo sí lo usé. Como presidente de Cáritas lo hicimos funcionar. No, pero solo estoy pensando en la farmacia porque por la enfermedad lo primero que hacen es orar, ¿no? Así es. Y la farmacia es el último recurso. Pero la farmacia es una manera de ayudar a los enfermos, porque Ya. las medicinas ahí son mucho más baratas. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces le dije, acompaño a este hermano y le digo, ¿y qué necesita? Dice, quiero comprar 80 cepillos de dientes. Y el hermano encargado de la farmacia dice, pero usted está loco. Va a ir a poner una pulpería. Y le dice, no, es para mi sacerdote. Porque allá es muy difícil Ni eso, comprar uno. no. Hacían colas para todo. Y cuando llegaba un sacerdote decían, ya no hay. De tal manera que no tenían nada. ¿Existe el peligro que en Nicaragua llegue a eso? Pues lo que vamos viendo es horrible. ¿Existe el peligro que Honduras llegue a eso? Yo quiero que no, jamás. Una pausa. Siga con nosotros, que estoy conversando con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Cardenal Rodríguez, ¿qué opina usted de ese precipitado avance de la agenda gay en el mundo? Bueno, me hace sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas y somos criaturas de Dios. Y Dios es el que quiso crear al ser humano. Y al crearlo, estableció toda una ley, la ley natural, que existe en toda la creación y existe en el ser humano también. Y desde las primeras páginas del Génesis se nos dice la identidad del ser humano. Hombre y mujer los creó. Punto. Así es. Y ese es el plan. Fíjese, si yo compro un electrodoméstico y quiero hacerlo funcionar con lo que pienso, no leo las instrucciones, puedo arruinar el aparato. Ahora bien, ¿quién nos da las instrucciones del ser humano? Nuestro creador. El Padre. Y si le queremos modificar el plan, vamos a fracasar. Ahora, el problema de la homosexualidad es un problema complejo. No es biológico. Se hizo el análisis del genoma humano en el año 2001 y no apareció el gen llamado de la homosexualidad. No apareció. O sea, eso no es genético. Es psicológico la mayor parte de las veces. Y es, claro, a veces es biológico, a veces hay cortocircuitos de la naturaleza. Eso lo hemos aprendido cuando estudiábamos biología en la secundaria, que puede haber eso que llaman los dos sexos, por ejemplo, en una misma persona. Son cortocircuitos de la naturaleza, pero no es el camino normal. Y generalmente yo he trabajado la psicología clínica muchos años y las personas con este problema generalmente vienen de ser abusados por adultos cuando son niños. Y eso queda después en el subconsciente y al llegar a la adolescencia sienten esa inclinación para el mismo sexo.
Entonces, si no es un asunto biológico y de diseño del creador, tampoco es un asunto de elección de identidades. Claro que no, y ahí está el error. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano puede elegir? Por el libre albedrío. Pero la libertad no es simplemente hacer el capricho, sino hacer lo que me libera, lo que me supera, lo que me hace superarme. Una esclavitud, yo soy libre, por ejemplo, de beber alcohol. O de fumar tabaco. De cualquiera. Pero eso no me libera, sino me esclaviza o va limitando mi libertad. Y el ser humano está llamado a realizarse en la libertad, como dice San Pablo en la Pero carta vamos a ver, que hay una cosa en esta sociedad, que la sociedad para ser libre necesita, Jesús lo estableció muy bien en el Evangelio, conocer la verdad. Sin duda alguna. Y ahí empieza uno de los problemas. ¿Cuál es la verdad sobre el ser humano? ¿Cuál es? ¿Qué es el ser humano? Los filósofos nos dicen animal racional. Bueno, pero el Señor nos dice algo distinto. No solo somos materia y espíritu, somos gracia. O sea, la vida de Dios en nosotros. O sea, el ser humano es tridimensional. Sí. Y entonces, si negamos una de las dimensiones, es un ser humano disminuido, un ser humano que muchas veces puede embotar su mente. Y tristemente por ahí veo yo esa ideología, porque es una ideología. ¿Verdad que han llegado muy lejos? En España ahora mismo están aprobando una legislación que se llama de la identidad trans, que permite, y oiga bien qué escandaloso esto, que permitirá que niños de 16 años decidan cambio de sexo sin autorización de sus padres siquiera. ¿Verdad que se está llegando demasiado lejos? Completamente. Es también lo que dice San Pablo, que el ser humano en sus vicios llega a la aberración y a perder la razón. Totalmente. Y esto es una cosa así. Fíjese, para un contrato cualquiera, no consideran un chico o una chica de 16 años ciudadano, no puede firmar contratos, no puede incluso viajar al exterior. Ni votar. Sí, ni votar. Ni conducir un vehículo. Ajá, y definir su propia identidad. Con la trascendencia que tiene. Así es. Y otra cosa, claro, les he hablado precisamente a los seminaristas el lunes pasado que tuvimos la lección inaugural del transhumanismo y del posthumanismo, que son filosofías actuales, son desafíos a la antropología. Y muy bien, y del posttransexualismo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién escucha a esos que dicen que han cambiado de sexo? Pueden modificar el cuerpo, pueden tener dosis hormonales que les hagan tener características sexuales secundarias en las personas, pero jamás podrán ser procreadores. Jamás. Y entonces, ¿qué es eso? Es una caricatura, es un engaño, es verdaderamente un embotamiento de la mente. Y darle a un adolescente poder tomar una decisión para la cual no está preparado. Totalmente. Estoy de acuerdo con usted. Es aberrante. Lejos de ese precepto filosófico de que somos animales racionales, hay que quedarnos con algo mucho más profundo y creo que más enriquecedor. Somos criaturas a semejanza del Creador. Así es. Ovejas de su prado. Es una frase bíblica que me gusta tanto. Ovejas de su prado. La oveja tiene, entre otras características, cierta miopía. Por eso necesita que el pastor vaya siempre con su bastoncito y con su cayado que tiene en el extremo una curva para alarle el cuello a la oveja cuando ésta pretende, por su propia inteligencia y por su propia autodeterminación y por su propia sabiduría, tomar el camino del precipicio. Así es. Que Dios nos guarde de semejante barbaridad. Cardenal Rodríguez, en un minuto, ¿qué ha hecho la Iglesia
frente a la horrorosa guerra de Ucrania en este momento? Estamos constantemente llamando al mundo a reflexionar que eso es una aberración también. Totalmente atropellar el derecho internacional sobre el cual está basada la paz. No se puede construir la paz sobre la ley del más fuerte. Y ciertamente el presidente Putin se ha equivocado. Y se ha equivocado completamente al querer adueñarse de un territorio que no es suyo. Y ese pueblo tiene toda la libertad de determinarse y por eso quisieron ser una república independiente. Que venga la paz lo más pronto posible y que, como decía el poeta, que la muerte en esa dimensión y en todas las otras pierda su brutal y asquerosa puntualidad. ¿Qué opina don Óscar Andrés Rodríguez del actual gobierno hondureño? Me responde después de una pausa, si le parece, para reflexionar un poco más de esa respuesta. Un minuto para unos mensajes importantes. Cardenal Rodríguez, antes de que hablemos de asuntos escabrosos y terrenales, déjeme hacer algo que yo tengo aquí en el estudio. ¿Reconoce usted la forma de esta tremenda maleta? Claro que sí. A ver, ¿qué encuentra usted ahí? Algo que ya conozco. A ver. Algo que ya conozco y con el cual he trabajado bastante tiempo. Y puedo decirle que he disfrutado también muchísimo. Mire, su saxofón. Sí, a ver. Es. ¿Usted ha sido músico de toda la vida? Bueno. ¿Cómo se arma esto? A esto le faltan piezas, evidentemente. Aquí viene esta pieza que se llama el tudel. Sí. Y aquí viene la boquilla. Esta es la boquilla. Y la boquilla lleva al mismo tiempo una caña de bambú que se adapta, de donde sale el sonido prácticamente. La vibración de esta caña en este aparato es la que produce el sonido que con estas llaves... Déjeme le ayudo con la maleta. Gracias. Con estas llaves se hacen las distintas notas musicales. Entonces, lógicamente, para tocar el saxofón, uno necesita conocer las notas y la partitura. ¿Es complicadísimo? No. ¿Qué es más complicado? ¿El piano, el teclado, el armonio o esto? Es mucho más complicado el teclado. El teclado. Porque el teclado tiene varias voces. Aquí tiene una sola voz. Además, en el teclado tiene dos manos que tienen invertidas las notas, ¿no? Así es. Porque en el teclado el do con el meñique en la mano izquierda. Sí. Y con el dedo pulgar en la mano derecha. En la mano Entonces derecha. Aquello conlleva ya una faena más. Una sincronización y una desincronización. Desde luego. En el cerebro. ¿Qué otro instrumento se le dio? Yo tuve la dicha de ser maestro de música por 13 años. Y entonces tuve que aprenderlos todos para enseñarlos todos, porque teníamos banda instrumental. ¿Incluyendo percusión? Incluyendo percusión. ¿Acordeón? Acordeón también. Todavía creo que algo me recuerda. Así que... Muy bien. Es una etapa bella. A mí me gusta mucho una declaración que hay en un canto de la Iglesia Católica que es muy hermoso, que es Pescador de Hombres. Sí, claro. ¿Cómo va esa, más o menos? Cantémosla. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho
escrito mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Gracias. Muy bien, no, gracias a usted. Qué bien gracias canta. a usted, gracias a usted. Yo creo que el dibujar se me da ligeramente mejor, no tanto, No, tanto, pero bien. Muy bien, muchas gracias, cardenal. ¿Qué opina usted del gobierno actual? Bueno, quiero decirles que no es fácil poder evaluar un gobierno en poco tiempo. Hay signos y tristemente algunos de los signos son bien negativos. Mire, el Congreso para mí es un punto muy débil hoy día de la actual administración. Tengo que decirlo. Yo digo lo que pienso. Desde luego. Lo que hemos reflexionado también con los hermanos obispos. ¿Por qué? Porque queda siempre esa duda. Todos vimos cómo fue la elección del presidente. Eso no fue una elección. Eso no fue una elección. Ahí prevaleció la fuerza bruta, ahí prevaleció el grito, la amenaza, hasta el empujón y casi el puñetazo. Eso no es democracia. Eso es un error. Y los errores tienen que ser enmendados. Tenemos otro signo que es muy negativo. A la juramentación de la señora presidente, no fue el presidente del Congreso, sino una juez. Sí. ¿Por qué razón? Allí hablan los hechos, como usted bien nos dice en este programa, son los hechos los que hablan. Eso está muy mal. Y si vamos ahora a este espectáculo triste de una elección de una Corte Suprema que lleva días y días y días. ¿Por qué? Si lo que se busca es la transparencia y se busca lo mejor, se escogen los mejores y se vota. Ahora, ¿por qué todas esas triquiñuelas, todas esas vueltas, ¿por qué? Si la democracia es independencia de poderes y todo este tipo de manipulaciones lo que buscan es dominar, que un poder domine otro poder. Eso no es propiamente democracia. Eso huele mal. ¿Qué deben entender los políticos sobre el concepto de justicia desde los ojos de Dios? Bueno, claramente el Creador nos dice qué es la justicia. Y nos lo dice muy claro en su palabra. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que se guía por su conciencia, que es la voz de Dios en cada persona. Y el justo es aquel que sabe darle a cada uno lo suyo y que sabe respetar uno a otro y sabe respetar la palabra y sabe respetar el orden natural, la naturaleza. ¿Cómo ha visto este proceso de elección de nuevos magistrados en el Congreso? Lo vimos al inicio con optimismo cuando esa comisión nominadora escogió. Claro, un ser humano cuando escoge algo siempre está sujeto a equivocarse desde porque luego, somos desde luego. limitados. Así es. Pero el hecho de que trabajaron y trabajaron seriamente era un aspecto muy positivo. Ahora bien, si el Congreso tuviese el deseo de hacer algo lo mejor para Honduras, pues hubiesen dicho, escojamos aquí, y no ponerse a negociar. ¿Para qué? Para que un partido domine el poder judicial u otro partido u otros partidos se opongan a que haya. Esto ya es sucio, eso ya no es honesto, ya no es democrático, ya no es querer el bien común, es buscar a alguien que domine a otro. Y de esas negociaciones, que a ratos nos parecen ciertamente como pláticas de tahúres en un casino, que ni usted ni yo hemos estado nunca en un lugar de esos, pero no hace falta para tener la impresión de cómo serán. Así es.
de estas negociaciones de baja estofa, de la trafizón en la oscuridad, ¿puede salir una corte independiente? Sin duda que no. Y este ya es un error y es una mancha para un gobierno que quiere ser democracia. ¿Cree usted que hay una agenda política que nosotros no logramos atisbar que puede tener graves consecuencias para Honduras en este momento? Los ejemplos que estamos viendo en nuestro continente nos están diciendo que a lo mejor por ahí se puede ir, lo cual sería un error. ¿Cuáles son esos ejemplos a los que alude? Estamos viendo casi como una nueva guerra fría. Una nueva guerra fría en la cual Venezuela quiso, con el finado Hugo Chávez, dominar y cambiar. Yo tengo testimonio de un presidente, ya expresidente de un país de América Latina, con el cual pues yo tenía mucha amistad, y me dijo, mira, ¿qué pasa en este país? ¿Por qué? Le digo. A mí vino Hugo Chávez con el mismo plan. Cambia la constitución y te quedas 20 años en el poder. Y yo le dije, ese no es mi proyecto. Un expresidente de América Latina. Y yo creo que esos malos consejos, algunos los han tomado como la manera de quedarse. ¿Para qué? El poder es para servir. El poder no es para servirse de él. Fíjense, aquellos que usan el poder para enriquecerse ilícitamente, acumulan riqueza y de la noche a la mañana son extraditados y van a enfrentar justicia de otro país y todo lo que han acumulado. Lo dice la palabra. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Hay falsos profetas y hay lobos disfrazados de ovejas en la política? Yo creo, tristemente, hay una carta del Papa Francisco que es ignorada totalmente. Se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Y uno de los capítulos es la buena política. Y yo se la recomiendo y no la quieren leer los políticos. Le voy a comentar algo que no se caliente la cabeza. Los políticos tradicionales no leen ni calendarios. Le quiero comentar que quise poner una escuela de ciencias políticas en la Universidad Católica. Y me tardé mucho en buscar expertos, profesores, buscar financiamiento. Claro. Cuando la abrimos, hubo que declararla desierta porque nadie se inscribió. Es que los políticos piensan que para ser político no hace falta estudiar ni leer, hace falta saber todos los trucos, todas las mañas, todas las sinvergüenzadas. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y con ese panorama, ¿los cristianos debemos participar en la política? Claro que sí. Todo aquel que siente vocación para esto tiene que hacerlo porque es así como cambian las cosas. La política, dice el Concilio Vaticano II, es una actividad noble. No es una sinvergüenzada. Así lo entiendo. Y lo que pasa es que la persona que quiere utilizar la política para bien personal o para intereses mezquinos, ¿por qué tienen que hacer sesiones en las horas de la madrugada? Ya el Evangelio lo dice, la hora de las tinieblas. Las cosas tienen que ser a la luz del día, según la verdad, según la justicia, según la libertad y según el amor. Estos llegan a la tercera vigilia y a la cuarta vigilia y amanecen aprobando cosas, es decir, finalmente, a los que concebimos así la política y a los hondureños que tenemos una visión distinta, ¿qué quiere aconsejarnos? Yo digo que no cesen. Y que no cejen, no cejar, no abandonar esa vocación y ese camino. Tarde o temprano, son los seres humanos los que hacen los cambios, no son las ideologías. Y los seres humanos en integridad,
yo le quiero presentar tres grandes políticos, tres enormes políticos: Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer y Robert Schuman, un francés, un alemán, un italiano, que después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, que habían enfrentado esos países, se odiaban, fueron capaces de decir: aquí es la política la que va a cambiar estos países. Y fueron capaces de ser políticos conforme a la conciencia y conforme a los valores, y son los autores de la gran comunidad europea. Necesitamos ese tipo de políticos aquí en nuestra América Latina. Así es. Para que podamos hacer algo grande. Desde luego. Fíjese que, ¿cuál ha sido verdaderamente el sueño de nuestros libertadores? Hacer una gran comunidad latinoamericana. Es la única idea original de América Latina, la comunidad de naciones. ¿Y por qué no se ha logrado? Por la mezquindad de tantos intereses personales. ¿Y las ideologías? Naturalmente. Las ideologías no son negativas en sí. Sí. Son importantes porque, por ejemplo, un partido político no puede ser partido sin ideología. Totalmente. Pero las ideologías cumplen una función. No pueden ser absolutistas y son antropófagas. Son antropófagas. Quieren devorarse unas a otras. Déjelo así. Así está bien. Quieren devorarse unas a otras pensando que solo una debe prevalecer. ¿Cuál es su idioma favorito después del español? Bueno, muchos. Dígame uno nada más. El inglés, el francés. Italiano. Elija uno para invitar a una pausa. Diga que vamos a regresar en un par de minutos. Alors, nous devons faire un petit pause pour continuer après. Merci. Gracias por estar aquí con nosotros todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Os convoco a esta cita. Hablemos con hechos a través de Televisión Azteca Honduras. Siempre, siempre, siempre más cerca de ti. Cardenal, ¿vio que recientemente un hondureño se quería casar 2 veces? Digo, qué tristeza que no sepamos, en primer lugar, valorar al ser humano. Y este pobre hermano que debe estar trastornado de su mente, no sabe respetar a la mujer como ser humano y no como un objeto, como una cosa. No se puede disponer de un ser humano con su libertad. ¿Estamos todavía con el tiempo suficiente, con la atmósfera y con las fuerzas morales dispuestas para rescatar el matrimonio y rescatar la familia, que es piedra angular de esta sociedad? Creo que todavía hay tiempo, pero debería ser un compromiso de todos. La familia es indispensable y la familia es la manera de crear un futuro. No es simplemente un pasatiempo banal. La familia es donde se siembra y donde ahí crecen las raíces de un futuro mejor. Niños y niñas necesitan educación desde el hogar y no esas barbaridades, lo que hemos visto. Este señor que mata a palos a su hijo y dice que el diablo se lo ordenó. No, qué cosa más horrible. No. Es una persona que nunca tuvo que haber tenido un hijo. Y de esos casos, muchísimos en los periódicos todos los días. Muchachas de 20 años que se suicidan, enredos por todos lados, depresión, problemas de ansiedad. Nos hemos colocado como sociedad
muy lejos de Dios, cardenal? Sin duda alguna. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se aleja de sí mismo y se deshumaniza. ¿Cómo revertimos ese camino? A través de la palabra del Señor, a través de la fe y la educación moral, que es indispensable y que es una de las tareas más importantes de una familia. ¿Cuál cree usted que es la palabra que Dios quiere decirle a Honduras en este momento difícil, dramático que vive este país? Conviértanse y vuelvan a mí. Clarísimamente. No nos tenemos que convertir a ninguna de las ideologías, llámese capitalismo, llámese, ya ni digo marxismo, ¿sabe por qué? Porque eso ya es un producto que expiró, como en los supermercados, quítenlo. ¿Dónde hoy ha triunfado el marxismo? ¿Dónde? Ajá. Y eso que yo no soy capitalista, ni soy tampoco donde lo quieren clasificar a uno. El ser humano es inclasificable en los criterios reducidos. Tenemos una libertad y la libertad se crea a través de la respuesta a Dios. ¿Qué debe saber Honduras de Dios? Debe saber que Dios nos ama, que es lo principal. Cuando una persona sabe que es amada, responde con amor y con alegría. Y es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Necesitamos. Hay un caso en el mismo evangelio. El Señor Jesús, siendo hijo de Dios, llega donde Juan Bautista a recibir ese signo de conversión. Y escucha una voz. Este es mi hijo amado, en quien yo encuentro contentamiento. Una vez que escuchó esa voz, ya puede lanzarse a su misión, porque es amado. Y es lo que necesitamos. ¿Cuántos niños pequeños no han sido amados? Y entonces, ¿cómo queremos que amen? ¿Cómo queremos que se realicen? ¿Cómo queremos que triunfen? Sí. No, hay que rescatar el verdadero amor, verdadero amor en la familia, en el hogar. Desde luego. Y el amor de Dios es tan maravilloso, tan multiforme, tan inefable, que provee identidad. Alguien que es amado por Dios y que tiene esa convicción y que ha buscado el amor de Dios como Padre. Porque, mire, estamos ciertamente equivocándonos cuando buscamos a Dios como si fuese una llanta de repuesto. Exactamente. Cuando estamos con el agua al cuello, venimos, mire, ore por mí, pida por mí, vamos a buscar al más espiritual de la familia. Estamos ciertamente equivocados. Yo creo, y es mi convicción personal, que a Dios se le debe buscar como Padre y reconocer como Padre. Eso aporta identidad, herencia, propósito. Eso enriquece la vida del hombre, sin ninguna duda. Finalmente, Cardenal Rodríguez, y déjeme antes expresarle mi agradecimiento por esta enriquecedora conversación de esta mañana. Cuando allá dentro de unos 100 años, 200 años, usted esté frente a Jesús, cara a cara, ¿qué cree que diga el Padre? ¿Y qué va a decir usted? Yo voy a decir: gracias, Señor, por tu amor. Es así, yo lo siento cada día. Aún en medio de dificultades y problemas, yo soy amado por el Señor y yo amo al Señor. Entonces eso le da a uno paz, alegría, le da entusiasmo para vivir y para seguir adelante. Cuando llegue aquel momento, dentro de 100 o 200 años, ¿cómo le gustaría que lo recuerde Honduras? Simplemente como uno que sirvió y que hizo el bien. Estoy honrado con su presencia. Le agradezco muchísimo. Le deseo lo mejor de Dios. Que siempre el cielo esté abierto sobre usted y que sobre usted se derrame favor y gracia. Muchas gracias. Lo mismo para usted. ¿Quiere bendecir a la audiencia que nos ha acompañado? Claro, que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde, les conserve en su paz, les aumente el amor, les dé todas las gracias necesarias para seguir adelante, para vivir una vida llena de sentido, llena de propósito y sobre todo
que no nos cansemos de hacer el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, cardenal. Estoy honrado y espero que se haya sentido cómodo con nosotros. Claro que sí. Que regrese cuando quiera si mis preguntas no lo incomodan tanto. Para nada, si es que dialogar sobre valores y la verdad no cansa nunca. Yo soy su amigo. Esta es su casa. Muchas gracias. Aquí puede venir cuando usted lo estime conveniente. Muchas gracias, muy amable. Gracias, cardenal Óscar Andrés Rodríguez. A todos gracias y que tengan un día feliz. Gracias.